es una historia más de Citla Vega, historias que dan vida. Tras perder a 2 bebés, después de 2 preeclampsias, en donde casi pierdo la vida. Y yo a nadie le decía que estaba embarazada porque me daba miedo y que decía, ¿y qué tal que no se me da? ¿Y qué tal que otra vez? ¿Y qué tal que esto? Y yo también me tenemos la anestesia y te duele, te aguantas, ¿eh? O sea, si en lo que te empezamos a abrir, te aguantas tantito porque esto es de, ay, pues si ya ni vas a sobrevivir, o sea, estás joven, después puedes tener otro, o sea, así como que... Luce, bienvenida. Gracias por el tiempo. Queremos escuchar tu historia para que toda la gente que nos está escuchando sepa, porque hay gente que ya pasó por estos procesos en los que tú has pasado. ¿Para qué lo voy a presentar yo? Conózcanla. Luz, preséntate con nosotros. Hola, mi nombre es Lucero Sandoval Zamora. Soy del pueblo de San Antonio, Tlaltecahuacán, pertenece a Tlalmanalco. Vengo de una familia, mmm, podría decirse, pues no tan completa. Estoy con mis hermanos, tengo un hermano, se llama Uriel, una hermana que se llama Cristina y estamos con mi papá. Mi papá se llama Silverio. Y mi mamá falleció cuando yo tenía 10 años y ella tenía 36 años cuando falleció. Luz, y cuéntanos, ¿de qué fallece tu mami? Mi mamá fallece de un tumor en la cabeza. Entonces, pues prácticamente, pues no fue una decisión que ella quisiera tomar el dejarnos. Estuvo mucho tiempo enferma. Bueno, no mucho, medio año, pero pues yo creo para lo que ella sufrió, pues fue demasiado. Nosotros nos quedamos al cargo de mi papá y, y pues a lo mejor no es una familia completa, pero estoy muy agradecida con mi papá por habernos brindado pues la oportunidad de vida que tenemos, ¿no? No fue a lo mejor quizá con lujos, pero al día de hoy puedo decir que estamos bien y mi hermana y yo pues tenemos una carrera Antes de profesional. llegar a ese punto, Luz, tú creces en el pueblo de San Antonio y ahí vas a la escuela. Cuéntanos cómo era esa parte de tu mamá cuando estaban todavía unidos todos. Sí, cuando estaba mi mamá, pues como todos, tienen sus papás, su mamá, su papá, su familia completa. Este, pues éramos una familia unida, mi papá se iba a trabajar, mi mamá se dedicaba a la casa y nosotros con ella en la casa. Cuando mi mamá estaba, pues ella hacía el rol de todo lo que hace una mamá, llevarnos a la escuela, atendernos, ayudarnos a hacer las cosas. Pero pues una vez que falta ella, pues ese rol lo tuve que tomar yo. El ¿Cuántos años tenías, dices? 10 años. 10 años tenías cuando tomaste el rol de mamá. Sí, porque mi hermana se quedó de 5 años y pues prácticamente al año de que fallece mi mamá, pues yo tomo el papel de la casa, hacer Ujú. las actividades de la casa Ajá. y Y para una niña de 10 años desempeñando el rol de mamá, ¿qué pasaba en ese momento por tu cabeza? ¿Qué pensabas en ese momento de decir, qué debo hacer? ¿Tú ya sabías o había alguien que te dijera, tienes que hacer esto? ¿O era tu instinto de continuar con eso? pues yo creo que en ese momento era como más mi instinto de así se hacen las cosas, porque mi mamá antes de que falleciera, no sé cómo es la vida o cómo son las cosas, pero ella siempre me decía, ven, te voy a enseñar a hacer la comida, te voy a enseñar a hacer esto, te voy a enseñar a hacer lo otro. Eh, pues prácticamente no has, sí tenía la noción de cómo hacer las cosas, pero pues la vida te va enseñando a cómo las tienes que hacer. Cuando les dan la noticia de que su mamá había fallecido, ¿tú recuerdas ese día, ese lugar en donde estabas tú? Mm, ¿Tú recuerdas ese evento? sí, nosotros, como mi papá se dedicó a cuidar a mi mamá pues estuvo en terapia intensiva al final. Nosotros nos fuimos a vivir a casa de la abuelita, de mi abuelita, la mamá de mi mamá, y pues nosotros vivíamos ahí, mi hermana y yo, mi hermano se quedó con mi papá, y pues prácticamente era algo que pues ya estaba como que se estaba esperando, ¿no? Porque pues ya no tenía como una solución mi mamá, y pues sí, sí fue difícil, pero a lo mejor como en ese momento eres niña, pues no piensas a lo mejor en las consecuencias o lo que va a poder pasar más adelante, sino con el tiempo es como que te vas dando cuenta
de la carencia que tienes. Bueno, en ese momento para mí, mi mamá. Y ustedes cuando estaban con ella en casa, ¿ella presentaba algún síntoma de ya tener como eso? ¿O fue súbito, así de hoy para mañana ya me enfermé? Fue muy rápido, la verdad. Ella se empezó a sentir mal en agosto de ese año, ya se murió en el 2009. En el 2009, 2010, más o menos. Pero en ese agosto ya se empieza a sentir mal. Para septiembre la llevan a cancerología, porque ahí se lo recomendaron, porque ella empezó a convulsionar, se sentía mal y pues ya ahí le detectaron que tenía cáncer, ¿no? Pero pues, se supone que ahí iba a ser más rápido, la llevan y ese mismo día que van a la consulta ya no la dejan salir, le dicen que le tienen que hacer la operación porque pues el tumor está avanzando. Y yo creo que cada uno de los integrantes de la familia vivió como que sus cosas cada uno, ¿no? Así es. Cada uno vivió el duelo, la pérdida, a lo mejor tú como hija, tu papá como esposo, tu hermano, ¿no? Cada quien. ¿Hubo algún momento después de unión de cuando fallece tu mami? ¿Hubo un evento de unión de vamos a estar juntos o como que, qué pasó ahí? Pues sí tratábamos de estar juntos. La verdad, mi papá, yo creo que a la actualidad y a lo que estamos ahora, pienso que es una gran persona porque, no sé, en estos tiempos hay muchos papás que no están presentes, aunque estén, y se les hace muy fácil abandonar a sus hijos, ¿no? Y en ese momento mi papá estando joven, porque tampoco era una persona pues grande, ¿no? Mi mamá tenía 36 años, mi papá es 2 años más grande que ella, ¿no? 38. Yo creo que él pudo hacer su vida fácilmente y dejarnos con mi abuelita o alguien más, ¿no? Sin embargo, él siguió con nosotros, estuvo con nosotros y a lo mejor no era la misma convivencia como antes, porque como tú lo dices, cada quien tomó su rol, pero tampoco nunca nos dejó. Entonces, yo creo que hasta cierta edad, no sé, unos 15, 16 años, todavía estuvimos todos. Bueno, yo como a mi edad de 15, 16, mi hermano a sus 18, estuvimos juntos, ¿no? Ya después mi papá se casó, pero pues se casó 7 años después, tampoco fue como, pues luego, ¿no? Entonces, Y la parte de la adolescencia es importante porque en esta audiencia que la gente nos está escuchando, hay muchos chicos que tienen esa pérdida. ¿Y cómo vives la adolescencia? ¿Cómo es que en esos cambios hormonales, en esos cambios, pasó desapercibido para ti ese duelo o ahí tuviste emociones como, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? sí, porque a veces la sociedad es fea a veces porque no entiende las cosas Sí, como es cruel. son. Y yo a veces recuerdo que me llegaban a decir o comparar, ay, es que tu prima tiene esto, o es que tu prima esto, así. Pero yo también me llegaba a pensar y decía, bueno, pero ellas tienen sus mamás, tienen esto, o sea, y es cuando, o sí, a lo mejor tú dices, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué? O a veces hasta yo el decir, quiero ir a un lado y yo siempre tenía que andar cargando con mi hermana. O sea, al final no es algo que me pesara, pero en ese momento, pues no te pones a pensar, ¿no? Ujú. Pero pues si mi hermana O era sea, tú más quieres ir a la chiquita, fiesta, pero tienes que llevarte ajá, a tu hermanita porque, pues, ¿con quién se queda, no? exacto, y todos, hasta mis amigos, me decían, ay, bueno, ya hasta sabían, ¿no? Que llevaba yo a mi hermana y ya todos la andaban ahí también cuidando. Íbamos acá y, ay, sí, tráetela. Y ahora que ya pasó el tiempo me dicen, ay, ¿esa es tu hermanita? Pues sí, esa es mi hermanita. Entonces, siento que, pues sí, la sociedad en esa parte a veces no alcanza a comprender esa parte, ¿no? Cuando pues, ellos sí tienen una familia, pues completa. La ausencia de mamá es importante en la parte escolar, en la parte educativa. Sí, y no, o sea, creo que mi mamá siempre nos inculcó que teníamos que ir bien en la escuela. Eh, Aparte, siento que sí. Bueno, aunque no estaba ella, siento que a lo mejor sí era un poquito inteligente. No sé. Bueno, mi hermano Chris, yo, bueno, a estas alturas nunca hubo alguien que nos fuera atrás de nosotros y nos dijera, tienes que ir Sí, bien, o sea, tienes que ir no bien. hubo queja de que ya No, reprobaron o esto, o sea, ustedes sabían el camino.
Sí, y ya sabíamos que teníamos que estudiar, que teníamos que estudiar. Yo creo que para mí ese era mi miedo, que tenía que ir bien porque mi papá iba a ir a firmar mis calificaciones y si yo no iba bien, no sé. Pero siempre ese fue para mí el que tenía que terminar la escuela, que tenía que terminar la escuela. Antes de que lleguemos a Emi, a tu bebé, ¿qué pasa en tu vida sentimental, en tu vida de pareja? Porque hay dos procesos dolorosos de los que ahorita vamos a hablar, pero cuéntanos, ¿has sufrido algún duelo más sentimentalmente o cómo has vivido esas relaciones de pareja que te llevan a este suceso, a estos sucesos? Sí, cuando yo tenía 26 años, decidí tener una relación en ese momento con mi pareja. Vivimos juntos. Pues yo como siempre, pues yo quería tener una familia, tener mis hijos. Pues yo creo que lo que siempre todos Anhelamos, ¿no? anhelamos como mujeres, bueno, tener una familia, ¿no? O sea, ya, Establecida como la sociedad nos los marca, ¿no? Que es el exacto, papá, la mamá y los hijos. exacto, ¿no? A lo mejor ahora ya veo las cosas de diferente forma, ¿no? Pero pues para eso tuve que vivir toda esa parte, ¿no? Conozco a esta persona, decido vivir con él y pues todo iba muy bien. Entonces bueno, nos embarazamos y pues todo iba bien, pero ya en el segundo mes, cuando ya empiezo a ir a los chequeos y todo, ya mi presión empieza a estar alta. Eh, Estuvieron haciéndome electros, todo, y todo salía bien. Entonces, yo pienso que también fue parte de lo que no trabajé en su momento de la pérdida de mi mamá. Porque a mí me generaba mucha ansiedad y mi presión sube por la ansiedad. Sí, es que, bueno, para la gente que nos está escuchando, una presión alta en embarazo es peligroso porque nos puede llevar a una preeclampsia o incluso a una eclampsia. Hay, yo sé que va a haber gente que ya ha pasado por esas enfermedades que es un tanto peligrosas tanto para la mamá como para el bebé. Y esa ausencia, por eso te decía, ese duelo de mamá no llega hasta que tú empiezas con algunos síntomas de ansiedad y tú sientes que esa ansiedad fue la que desata tu elevación de la presión. Sí, ¿Qué recuerdos tenías? ¿Por qué piensas que fue eso? porque no sé si era el miedo, la angustia, pero bueno, anteriormente de más chica, como a los 20, a mí me operan, me quitan la vesícula. Ajá, Y ok. justo en ese momento es cuando me doy cuenta que yo como que empiezo a padecer como de la presión, porque bueno, yo estuve internada en el IMSS y ya me van a preparar todo para la operación y mi presión está pues alta y ya me empiezan a decir, contrólate porque si no, no te vamos a operar, mira. O sea, había sucesos en los que únicamente cuando había miedo o angustia subía la presión. Así es, No era como que tú eras hipertensa, así es. solo que había sucesos, momentos que en ese momento te subían la presión. Ok, te operan de la vesícula. Me operan de la vesícula y ya todo normal. Pasó. Eso fue cuando tenía 20 años. De ahí ya nunca volví a padecer de la presión ni nada. Hasta mis 26, que cuando me embarazo y vuelvo a presentar esos síntomas. Entonces, para mí, cada que iba al ginecólogo era una angustia el que a mí me tomaran la presión. De ver que ya venía el aparatito Y ya te y ya me predisponías empezaban a a... sudar las manos Ajá. y ya la ginecóloga empezaba a espantarse y ya me decía que no, que no. Y pues ya me empezaron a mandar mi medicamento para la presión desde entonces, desde el segundo mes de mi embarazo. ¿Y para ti eso fue un poquito rojo? ¿Te quedaste pensando en eso? Sí, yo para este entonces me pongo a investigar y todo y había visto como muchos casos
que sí llegaban a la preeclampsia, pero pues salían como victoriosos, ¿no? O sea, Ujú. de que... Sí, De, era de término del bebé, ¿no? exacto, ¿no? El embarazo llegaba al final. Así es. Entonces yo creí pensar que iba a pasar lo mismo conmigo. Yo trataba de ir a mis chequeos pues cada que me tocaba la consulta, ¿no? Porque yo me atendía en particular y como yo trabajaba en ese entonces para esa, mis consultas eran en el ISSSTE y estaba yo en la especialidad. Y te trataron como un embarazo de alto riesgo. Sí, desde entonces luego me trataron como un embarazo de alto riesgo. Ya cuando fui a mi consulta en el quinto mes, pues sí tenía 24 semanas. 24 y... Bueno, es que eran 26, ¿no? Pero quitan dos, pues Ujú. son Sí. 24. Entonces llego, me toman la presión, la tenía en 160 sobre 110, creo. Y ya me empiezan a hacer estudios, demás, y ya me dice que no, que ya es una preeclampsia. Sí, ya arriba del 140-90 ya es una cifra roja para empezar a vigilar un poquito más el proceso del el seguimiento, sobre todo. Ajá, entonces yo en ese momento dije, pues me quedo, me dijeron, te tienes que quedar, ¿no? Pues yo me quedo porque yo dije, pues a lo mejor me van a dar pues un tratamiento para que esto baje, ¿no? Y pues no bajaba, pues a mí me empieza a dar otra vez mi ansiedad, me empieza a dar más miedo y ya empiezan a decir que si naces puede ser un prematuro extremo, y me empiezan a decir como todo lo que conlleva. Sí, las complicaciones, ¿no? Los riesgos. Así es. ¿Qué es lo que hace aún el panorama con los pacientes más intenso? Porque de por sí ya tienes miedo. Llegas al hospital, te checan la presión, más miedo aumenta porque sabes que tu presión, ¿no? Y después llega esta información de parte del área médica en decirte esto conlleva, si hay esto, si sube la presión, estas son las complicaciones. ¿Y qué más te dice el área médica? Y pues ya el área médica me dice que no, que mi presión no baja y que ellos tienen un código, no sé cómo le llaman, que es salvar vidas Un y, código mater. y que pues si el producto no se iba a salvar, pues tenían que salvar por lo menos pues a la mamá. Entonces, porque decían que mi bebé pues no iba a ser viable y ellos deciden en ese momento meterme al quirófano para hacerme la cesárea y pues desembarazarme. Pues ya en ese momento pues sí te quedas también como en shock porque pues tú no tienes la decisión, ¿no? Al final pues ya estás en manos de ellos, pues ellos como que, pues ellos toman la decisión y tu familiar que está afuera, Ujú. entonces él es el que firma la responsiva, ¿no? Ajá. Firman Ok. O sea, le avisan a él también, a la parte familiar que está afuera, esperando informes y le dicen, bueno, pues vamos a hacer esto, ¿no? Es lo más ideal para salvaguardar la vida de tuya, sobre todo tuya. exacto, porque él me decía, el bebé no es viable, tenemos que salvar la tuya. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento, Luz? Pues en ese momento era como de, pues, ¿cómo? O sea, yo pensé que solo iba a estar aquí un rato para que Te me controlaran y ya te fueras controlaran y a ya tu me casa. fuera, ¿no? Y pues yo decía en ese momento, pues ha habido muchas historias de muchos niños y a lo mejor el mío es uno de esos, ¿no? Y pues sí, en ese momento llegan muchos médicos, todo, te empiezan a preparar. Llega un mundo porque sí tienes como a 10 encima de ti, ¿no? Ujú. Sí, así cuando se activa un código mater es prioridad en el hospital para poder salvaguardar la vida de Y, quien sea. y ya en ese momento preparan la incubadora, porque preparan cómo van a recibir al nuevo niño. Ujú. Y nace mi bebé pesando 650 gramos. Y pues en ese momento luego se lo llevan a cuidados intensivos y a mí me llevan luego a terapia intensiva. Estuve en terapia intensiva ahí 2 días nada más. ¿Era niño o niña? Niño, Niño. se llamaba José.
Te lo entregaron. Sí, de hecho él estuvo como 15 días En cuidados en cuidados intensivos. intensivos. Sí. Tú lo ves. Lo vi, a mí me dieron de alta una semana después. Estuve en terapia intensiva 2 días, en lo que me normalizaron la La presión. presión. Me pasan a piso y una vez que salgo de piso ya me dejaron pasar a ver al bebé. Y el bebé estuvo en su periodo le llaman cuando le meten al antibiótico, bueno, para que no genere alguna infección, Ajá. ¿no? Nos decían que eran 7 días. Sí, lo impregnaron primero para Y fortalecer cualquier... y ya lo tenían en vigilancia porque era el bebé en ese momento el más pequeñito que estaba en la UCI. Y desgraciadamente él le deja de funcionar su riñón y ya no puede, pues ya no pudo hacer del baño y pues sí, ya nos explicaron que le podía dar un paro, porque por la misma fuerza que él generaba para poder, entonces, pues ya no. Entonces, prácticamente, pues igual el panorama nos decían que no era, pues viable. ¿Qué pensaste en ese momento? Cuando te dicen eso. Pues en ese momento son muchas emociones porque estar ahí con muchas personas que están viviendo lo mismo que tú, pues como que también ellos te van dando aliento, ¿no? Pero también yo decía que era como vivir un día a la vez, ¿no? Porque llegabas y ya te decían, hoy amaneció bien, pero llegabas al otro día y te decían, hoy amaneció mal, ¿no? Puedes esperar lo peor. Pero ya el verlos ahí a veces también, a veces uno como papá se aferra a que se quieran, a que se queden, ¿no? Pero pues también yo me pongo a pensar en ese momento el decir si a ti como adulto te duele y te lastiman cuando estás en un hospital o algo, que puedes esperar a lo mejor de un bebé, ¿no? Me decían que a lo mejor ellos pues se acostumbran al dolor, ¿no? Porque nacen y pues su vida es dolor luego, luego. Y pues digo, prácticamente estuvo pues 15 días. En ese momento hubo enfermeras buenas, doctoras buenas, pero también del otro lado a veces también hay enfermeras malas, ¿no? Con sus comentarios, porque pues a lo mejor lo que tú ¿Te quieres es... dijeron algo? ¿Alguna enfermera te dijo algo? Sí, ¿Qué me te dijo dijo? así de, ay, pues si ya ni vas a sobrevivir, o sea, estás joven, después puedes tener otro, o sea, así como que... Y yo sí, la verdad, al final, sí, cuando te dan la hojita Dame de... su nombre de la enfermera para ahorita. Decirles quién es. A ver, volteen a la cámara. Sí, yo siempre tienen la hojita La queja. la queja, porque dije, tú Claro, estás muy vulnerable en ese momento. claro, por Y supuesto. dije, y si eres joven, pero pues No, y son no, no tus debemos ser hijos, o así, sea, ¿no? La ética profesional a veces, tú sabes hasta dónde te permite decir o decirle a alguien, a lo mejor uno ve las cosas de diferente manera porque estás del otro lado, pero cuando estás como paciente es distinto. Y no, eso no se debería hacer, pero bueno, eso te comenta la enfermera, te dice, sí, ese día porque estábamos en la hora de la visita y en ese momento le checan sus signos vitales y todo y empieza a subir la temperatura al niño. Entonces, nos dicen que nos salgamos porque le van a empezar a poner fomentos. sí, medios físicos, ¿no? Para que Ajá, disminuyera. para que disminuyera. Entonces, nosotros ya sabíamos que una vez que empezaba el tratamiento y en el tercer día ya empezaba con temperatura, que pues ya valió algo, ¿no? Y ya empezar de nuevo porque nos decían que tenían que mandarlo otra vez a estudiar y mientras le metían un antibiótico para detenerlo, ¿no? Entonces, cuando ella me dice eso, pues yo sí me quedo así de, pues sí, a lo mejor no es tu hijo, yo sé que es tu trabajo, pero al final le dije es tu trabajo y para eso te rentas. En ese momento, pues sí, ¿no? O sea, para eso te rentas y ahora sí que cada quien su chamba, ¿no? O sea, Claro. ay, no sé, hasta en ese momento yo decía, ay, ¿cómo no estudié esto? Y hasta aprendí a verlos cómo saturaba, cuando... Sí, porque veías el monitor, ¿no? Donde lo tenían ahí monitorizado los signos vitales y tú aprendías ya ver el ventilador, porque, o sea, el él como ventilador. no,
él no respiró Estaba solito, intubado. estaba intubado. Entonces, pues ver, ya uno nos decían, no, hoy el ventilador ya se lo bajamos un poquito menos, o hasta ver el ventilador, ¿no? O sea, era como que, pues sí, que lo disminuyeran era un avance, ¿no? Pero pues al final, pues no, ya no se pudo. Una enfermera muy buena gente. Este, estas dos pérdidas y la tercera vez con mi hijo me la volví a encontrar. Ah, Eh, ese era tu ángel, yo creo. sí, la Enviado verdad. por Dios, de seguro. Y ella nos decía, no, quédense, quédense. Yo ahorita les digo cuando ya se salgan, voy a ver a mis otros niños y ustedes aquí se quedan con él y ya en más tiempo que quieran y yo ahorita ya les digo cuando se salgan. Y nos dejaba estar más Ok. tiempo con él, ¿no? Ya los últimos días que pues ya estaba muy mal, eh, nos dijeron que pues que fue el padre, lo bautizó Al hospital. al hospital, lo bautizó y, y pues ya ¿Cómo se llama? prácticamente ¿Cómo se llama? ¿José, me dijiste? José, José Manuel. ¿Quién le pone el nombre? ¿Tú? Su papá y yo, en ese Ujú. momento decidimos los dos ponerle José Manuel. Él me platicaba en ese momento que porque el padre le platicó una historia de José y no sé qué. Y pues en ese momento ya, ¿cómo se va a llamar? Pues José Manuel, ¿no? Él ahorita ya tendría 8 años. ¿Lo soñaste alguna vez? Am, no, como tal no lo he soñado. Sí lo siento porque sí, es difícil, ¿no? Porque tengo sobrinitos que van como de la misma edad y al verlos, pues al principio a mí sí me generaba un conflicto, ¿no? A lo mejor pues no trataba de demostrarlo, pero pues sí el pensar de decir, Claro, porque surgen las ideas de ya estaría como él o ahorita ya lo llevaría a la escuela, cosas de ese tipo. así es. Y, y en ese momento también, sí fue duro, pero creo que tampoco viví mi duelo como tal, ¿no? No lo viviste. No lo viví, yo seguí con mi vida, yo estaba trabajando. En ese momento, pues ya termina lo de la incapacidad, yo regreso a mi trabajo. Yo creo que sí, algo que a mí también puedo decir que me ha salvado la vida es mi trabajo, porque en ese momento, como siempre he tenido mucho trabajo, pues tu mente no Te enfocas te a eso. enfocas, y a lo mejor ahí me la podía pasar llorando todo el día, pero trabajando, ¿no? Entonces, sí me costaba un poco con la sociedad el que decían, ay, pobrecita, o es que estás joven, después puedes tener otro, o, o que te vean, no sé, o a lo mejor tú en ese momento te sientes así que todo el mundo te ve Te y ni sientes así la siquiera te ven, ¿no? victimizada o el que todos te quieren apapachar y tú a lo mejor tienes otras emociones en ese momento o incluso también otros pensamientos y no te enfocas a lo que la gente te dice o el apoyo. Tan solo eso. Sí, el apoyo y con mi pareja en ese momento fue como, ya pasó y aquí ya no pasó nada, ¿no? O sea, aquí lo velamos y todo y ya, como que borrón y no pasó nada. Y sí, o sea, yo sí lo tenía presente porque yo sí iba al panteón cada mes y a dejarle flores, ¿no? Y pasa. Y de ahí pasaron 2 años. Y ya ahí sí ya era más como mi necesidad de que yo quería embarazarme. Sí, era tu, pues a lo mejor tu objetivo de ser madre y querías embarazarte de nuevo. Pasan 2 años, 2 años. te vuelves a embarazar. Me vuelvo a embarazar. Y ya ahí yo dije, a lo mejor es el estrés de mi trabajo. Voy a renunciar. Y ya me enteré que estaba embarazada. Y a los 3 meses renuncio. Me salgo de mi trabajo. Yo Para cuidarte, para para cuidar. vivir esa etapa de tu embarazo, porque buscabas la responsabilidad de la culpa, es mi trabajo, es el estrés, es esto, Sí, entonces ¿no? lo Porque a lo dejo. mejor me decían, es que porque eres contadora y siempre tienes mucho estrés, eso hizo que tu presión se subiera, ¿no? Entonces también por esa parte yo decía, bueno, entonces ahora voy a dejar de trabajar y me meto y me dedico a mi embarazo, ¿no?
dejo el Ok. trabajo. En ese momento ni lo pensé, ¿no? Y bueno, yo pensé en mi embarazo. Sí, en tu hijo, en todo lo que tú querías en ese momento. Y salgo de trabajar y, volvemos a lo mismo, ¿no? Voy a las consultas y lo mismo, lo mismo. Entonces, él, bueno, este bebé llega a las 28 semanas, llegó un poquito más, y se vuelve a repetir pues el La mismo misma patrón, historia. la misma historia. Llegamos a la consulta y ya me dicen que no, que tengo la presión alta, que soy un código rojo, y como ya tenía el antecedente de la primer preeclampsia, me dicen que no, que ya me tienen que volver a desembarazar. Y ya en ese momento, pues ahora sí me genera mucha incertidumbre, porque mi cabeza es, pues, ¿cómo es posible que otra vez? O sea, ¿por qué yo? O sea, pues si dejé de trabajar, me cuido un montón, porque pues también el peso. O sea, entonces yo estaba a dieta, a todo lo que me decían, yo le hacía, Tú ¿no? hacías caso. Sí, ¿no? Y entonces yo decía, entonces, o sea, ahora que me cuidé, o sea, no hice esto, no hice el otro, o sea, ¿por qué a mí otra vez, no? Y ya entramos otra vez, es la misma historia, la misma historia. Me vuelven a meter al quirófano, empiezo a ver otra vez el monitor, todo. Sí, tú ya traías la historia de la vez pasada y ya sabías a lo que te ibas a enfrentar. Vuelves a llegar al mismo hospital. ¿Llegas al mismo hospital? Llego al mismo hospital, llego al mismo hospital y pues prácticamente así como de, pues ya se la sabe, ¿no? Pásele. Pues sí, ya pasamos, me empiezan a hacer el ultrasonido, me checan la presión, todo, llaman a todos, ya baja la pediatra, empiezan otra vez con todo. Y, y pues ya, me hacen la cesárea, este, a mi bebé lo mismo, se lo llevan a la UCI y pues prácticamente, pues igual lo mismo, lo intubaron porque tampoco no nació respirando solo. Lo intuban y a mí me mandan de nuevo a la terapia intensiva. Ahí estuve una semana en terapia Tú llegas intensiva. a la terapia intensiva y llegas consciente, o sea, todo el tiempo tú Ah, consciente. sí, yo todo el tiempo estoy O sea, estabas consciente. estable. Sí, o sea, estable, pero mi presión nunca bajaba, ¿no? En ese momento nunca me han podido encontrar que tengo. Me hicieron estudios y estudios y estudios y estudios. Esta última vez me hicieron una tomografía, de todo. Y nunca han detectado. Sí, solo llega el embarazo y hay preeclampsia. Llega el embarazo y hay preeclampsia. Eso era ya algo que no ibas a quitar. Exacto. Tenías ese patrón de... Llegaba el carrito a medirme la presión y yo también sabía que era algo que me daba miedo. Y es que yo le decía a los mismos, es que a mí me da miedo que me tomen la presión. O sea, yo me siento bien, ya déjenme ir. Y ellos, no, porque pues te puede pasar hasta lo peor, tuviste preeclampsia, te puede dar una eclampsia, tenemos que ver cómo es. Tenías presión elevada, pero nunca síntomas. Tú No, eras asintomática. no, hasta la fecha puedo tener una presión arriba de 140, 90, y esa es como una presión normal para mí. Pero ya es como me decía el doctor, por los niveles que tuviste, o sea, hasta esa presión para ti es una presión normal. Pero no eres diagnóstica de hipertensa. No, esta última vez pues estaban checando ese diagnóstico porque decían que posiblemente tenía un tumor pudiera tener un tumor en el riñón y que eso hiciera que no Que se llegara a elevara. mis embarazos, que no terminaran y que se elevaran. Me hicieron de todo, Nada. nada. Entonces, Entonces llegas a la terapia intensiva del segundo embarazo, en donde vuelves a presentar preeclampsia, te vas a la terapia tú y también te va tu bebé. me dan de alta porque mientras estaba ahí no me dejaban ver al bebé. Entonces, ya una vez que me dan de alta, así como que ya déjenla ir porque Ya que ya sí, está como está que ansiosa por verlo, ansiosa. dice, y no le va a bajar nunca. Entonces, pues así me dejaron ir, ¿no? Obviamente tenía que regresar a mi consulta, pero me dejaron ir así como con medicamentos y con la presión alta, porque pues
pues ya estaba así como con mucha ansiedad, ¿no? Sí, ya tenía ese panorama del, ay, que no pase lo mismo que me pasó la vez pasada. Así es. Y Said, mi segundo bebé se llama Said, nace de 28 semanas y él nace pesando 1,200 gramos. Sí, está un poquito más. Mayor peso, mucho mayor el peso. Y las posibilidades aumentan. Sí, Y tú porque a esperas eso, mayor ¿no? peso yo decía, no, ya la libramos, ¿no? Pero no. ¿Qué pasa? Él nace, igual está prematuro, no como José, porque José era un prematuro extremo. Said ya era un prematuro más grande, Sí, podría mucho decir, más. ¿no? Porque yo sí decía, pues un día a la vez, ¿no? Hasta en la panza de la mamá, ¿no? Yo decía, un día más es un día. Sí, el superar ese tiempo para ti era muy glorioso por Exacto. todo lo que ya habías vivido. Entonces era como la esperanza que aumentaba más para ti. En el tiempo gestacional y cuando naces ahí, el peso y Entonces, todo te da a ti más panorama, más sí. esperanza. Y yo digo, no, pues sí, ya la hicimos, ¿no? Ahora sí, sí se queda, ¿no? Pero no, todo empieza porque desde el principio que le querían hacer un cambio de sangre, que porque los niños tienen que tener la sangre de la mamá y la mamá, o sea, las niñas del papá. Bueno, según esto ahí me explicaron, no sé, porque él no generaba anticuerpos, sus glóbulos estaban, Sí, o sea, se destruían se destruían ajá. entre ellos y entonces él le ponen la lámpara porque estaba ya muy amarillo, 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 amarillo. Entonces sí nos dijeron, si en la noche no sigue así, te tenemos que hacer el cambio de sangre y te empiezan a decir que es muy peligroso porque pues ahí le puede dar un paro más siendo él un niño pues, prematuro, ¿no? Esto sucede mucho, sin temor a equivocarme, cuando hay un tipo de sangre distinto de la mamá y del papá. Puede ser un RH positivo y el otro negativo, y entonces sucede algo que se le llama como anemia hemolítica y se destruyen sus vasitos. Entonces empieza a sufrir él. Entonces es cuando viene el cambio. Sí. Y eso le pasa ahí. Ajá, le pasas ahí, pero no, sí lo logró y ya no le hacen el cambio de sangre. Y ya empieza a ser muy favorable todo, lo quitan el ventilador, ya nada más le tenían con bueno, fue un proceso, ¿no? Porque tenía el ventilador, luego tenía como un tubito, luego ya tenía la burbuja, hasta que Sí, ya el tenía casquito cefálico y hasta las puntas hasta las puntas, nasales ¿no? y Y ya nosotros todo. pues ya andábamos muy felices, ¿no? Porque ya él ya tenía las Sí, el puntitas. panorama era bueno. Uh-huh. Y de repente, pues no, que le llega una infección. Y le llegó una infección, le metieron medicamento por la misma infección, lo tuvieron que volver a entubar, le ponen de nuevo el ventilador, eh, ahí le da sepsis neonatal, tuvo un sangrado en la cabeza, y tuvo un sangrado nivel como 3, porque ya no se pudo absorber. Entonces su panorama también ya era de hidrocefalia. Le empieza a fallar el intestino, el cirujano pediatra me decía que tenían que cortarle una parte del intestino estaban esperando que llegara a 1,5 kilos para que le pudieran meter el tubito para La la hidro. hidrocefalia. Este, Le da la sepsis, entonces pues prácticamente pues ya la doctora habló conmigo, ¿no? La neonatóloga me empieza a explicar y nos dice pues el panorama, ¿no? Que pues a veces estos niños son muy luchones, se aferran a la vida, pero también bajo a qué circunstancias, ¿no? Así Y es. entonces también a raíz de la hidrocefalia, Said también convulsionó varias veces. Entonces, pues la verdad no era un panorama pues muy bueno Sí. como para él, una calidad de El vida. pronóstico, ¿no? ¿Y tú en ese momento qué piensas cuando te está hablando la neonatóloga y diciéndote el panorama que tiene tu hijo? Pues ya verlo muy mal, su papá, bueno, mi pareja en ese momento, él y yo, pues ya era como que ya no lo queríamos ver sufrir, ¿no? Yo sí le dije en ese momento
pues que ya parara, que ya no, pues que ya no lo hicieran sufrir. Y ya me dijo que no, porque no era como en los adultos, que en los niños tenían que darles el servicio, la atención hasta que fuera lo último. Que su niño, que mi niño, no estaba sufriendo porque lo tenían sedado y que de cierta forma pues él no sentía, prácticamente estaba como... O sea, la decisión de ustedes era ya no le hagan nada, ya. Sí, porque me decía que ella no tenía, pues una vez que le dio la sepsis me decía que pues ya era una falla multiorgánica, ¿no? Entonces le iba a empezar Así a es. el riñón, corazón, Sí, y todo. finalmente iba a llegar a todos lados, Así es. al cerebro, a todos lados iba a llegar, se iba a Entonces invadir. le da la infección, entonces ya teníamos que entrarlo a ver. Que está, él de hecho ya estaba en la UCIM, pero en los niños como apartados. Ya. Entrábamos con guantes, Estaba un aislamiento, en ¿no? un aislamiento. Entonces ya entramos, lo vemos, pues, no sé, o sea, ya el panorama era, pues, malo, ¿no? O sea, ya nosotros sabíamos a lo que iba a pasar. Y, pero pues también era el llegar y tampoco se lo platicábamos a nuestras familias, ¿no? Nosotros llegaban y nos preguntaban, ¿y cómo está? Bien, bien, ahí va, ahí va. ¿No? Y pues prácticamente en el hospital solamente podíamos estar, pues en ese momento mi pareja y yo, ¿no? Porque nadie más. Sí, no, es difícil el acceso, sobre todo, papá o Y mamá. te digo, ahí me vuelvo a encontrar a esta enfermera, se llama Lorena, y sí, como es nuestro ángel, ¿no? Porque ella nos, Aprovecha para mandarle un saludo a Lorena si es que nos está viendo. sí, en el ISSSTE, sigue ahí, es, creo que es como encargada del área de enfermería de ahí de pediatría, no, de la UCIM, Ok. pero sí, la verdad, un ángel, porque nos dejaba estar con él. Quédense otro rato, quédense otro rato. Y igual hubo un momento en que hubo una neonatóloga que estaba el cuidado en ese momento de él, porque estaba la de la guardia, la de los sábados, ¿no? Y estaba la de diario, y la de diario como que todavía no, como que era más dura, ¿no? Y la de fin de Era de semana, carácter más fuerte. sí. Eh, y me dijo todavía, oigan, y si tu hijo cae en paro, ¿quieres que lo reviva? Ahorita ya lo veo así como que ay, ya habíamos hablado con ella, o sea, como que era más que obvio su pregunta, ¿no? Ya no querían ustedes volver a decir la respuesta. Así es. Y él duró un mes y medio en la UCI. Nunca salió de la UCI, porque siempre estuvo en la UCI. Llegó a pesar hasta los 2,3 kilos. Ya salió, pues, un niñito. Sí, es peso casi llegó al peso de término, porque es a partir de los 2,500, ¿no? Y, y conoces, también empieza a conocer a mucha gente, ¿no? Mira, el círculo a veces de esos pacientes, tanto los que sufren algún tipo de CA, de en niños leucemias, el mismo grupo de los papás, de los mismos niños, se hacen muy fraternales entre ustedes. Y ese mismo grupo es el que les ayuda a salir. Porque te das cuenta que no eres solo tú. Te das cuenta que alguien más está pasando por lo mismo que estás pasando tú. Y eso no te hace tan vulnerable ante la sociedad, porque a veces no conocemos las historias de la gente, solamente decimos, es que ella, pero si toda la gente contáramos nuestra historia del trasfondo de los procesos dolorosos que hemos vivido, la gente es más empática con nosotros. Y eso es lo que queremos lograr al final con este canal, que la gente, que la sociedad sea menos cruel, que haya mayor sensibilización y mayor apoyo, porque realmente a veces en esos procesos no somos así. Incluso a veces hasta la familia no es así. De las historias que hemos tenido te das cuenta que cuando enfermas o vives un proceso doloroso, a veces no sabemos cómo llegar con la familia o cómo llegar con la persona y mejor nos alejamos. Decimos, es que no sé ni qué decir, mejor me alejo, mejor me voy, me hago un lado. Pero no, realmente a veces hay que escuchar.
Eso también ayuda mucho y sirve para los pacientes o familiares que nos quieran contar algo. Bueno, ya regresamos a retomar con Said, llega a su peso. Sí, llega a su peso, bueno, llegó a su peso hasta ese lapso, le da anemia, lo tuvieron que transfundir también, pero pues ya era un desgaste para mí emocionalmente también verlo, pues mal, ¿no? Porque ya lo veíamos con moretoncitos, ya fue más triste siento que con él que con Josecitos, obviamente los dos tienen un lugar, pero sí con Said llegamos, vimos el monitor, nos dice la enfermera, te lo paso, me dice en ese momento mi pareja, no, tú cárgalo ahora, yo ahorita en la visita de la tarde yo lo cargo, ¿no? Y ya eso sí ya hablábamos mucho con él, le decíamos que era un niño muy deseado, muy querido, pero pues si ya se tenía que ir, pues adelante, ¿no? Porque no lo podíamos detener nosotros, porque él estaba sufriendo ya mucho. Y era muy duro hablarlo con él, porque ¿cómo le vas a decir a tu hijo? Pues ya vete, ¿no? Sí, no. ¿Y qué sentías en ese momento? Porque ahorita hasta yo misma siento eso, tan solo de imaginar esa pérdida de una mamá que pierda un hijo. Pues es que uno nunca está preparado para perder un hijo, ¿no? No sé, son muchas cosas. Pero en ese momento el verlo mal, muy mal ya, pues era nosotros de, ya vete. O sea, ese día llorando, gritando, no sé, ¿no? Enojados, no enojados, diciéndole, pues muchas gracias, ¿no? Por venir, por estar, te queremos mucho, fuiste muy deseado, pero pues si tienes que irte, adelante. Y ya, yo creo que hablamos con él y es al otro día de hoy, ya fue cuando llegamos, me lo dan, vimos el sensor todavía, lo cargo tantito, entonces sí, todavía es mi pareja, me cargó, lo cargo yo, le quitan el sensor, todavía vimos que pues como que nos veía, empezó a suspirar y así. Y en ese momento que me lo dan, yo digo que fue en ese momento. Y me lo dan en las manos. Ya cuando ya va a acabar la visita, se lo damos a la enfermera, le ponen el sensor y pues Ya no tenía pulso. ya no tenía pulso. Y pues ya va corriendo por la doctora, te dan la hora, ¿no? Siéndolas, tal. Y ahora que ahora le ponemos, ¿no? Dice, pues ya, la que tiene ahorita, porque pues lo teníamos en los brazos, ¿no? Y pues sí, a lo mejor algo que ya estábamos nosotros previniendo, pero pues siento que también gran labor hizo la doctora por hablar con nosotros antes, ¿no? Sí, yo creo que también eso es parte de ellos en que se tienen que sensibilizar, ¿no? Sí, muchas veces sí. Y entonces ahí se va en ese momento en el que tú lo tenías en tus brazos. Así es. Y pues ya, se lo entrego y pues, sí, pues me puse a llorar y demás, pero Igual te lo entregan, te lo sí, llevas. me lo llevo. Y cómo el aviso ante la gente que está esperando, que no sabe el aviso, o fue algo muy discreto de llegar nuevamente a casa. ¿Cómo es ese evento para ti? Ay, pues era feo porque era como el llegar de nuevo y otra vez sin nada, ¿no? Y el llegar y es que ya te están esperando, pues, para velarlo, ¿no? Y no pues, para otra cosa, ¿no? Ese día mi papá nos acompañó porque, pues, yo ya estaba mal y mi papá me dijo, no me voy contigo, aunque no me dejen entrar, pues ya, allá estamos y ahí estuvimos, ¿no? Y a la hora que lo trajimos, pues fue muy rápido, la verdad. Fue rápido y no porque como él todavía no lo teníamos registrado, pues se tenía que hacer el registro, y la alta y la baja, ¿no? Pero sí nos deja más marcados porque pues convivimos más con él, porque pensamos que ahora sí se iba a quedar, porque teníamos un panorama más para acá, ¿no? Sí, había más esperanza, ¿no? Por todo lo que, bueno, la edad gestacional sobre todo. En los neonatos es muy importante la edad gestacional, porque en base a eso, pues es como
el sobrevivir, ¿no? Y también creo que Dios es Muy sabio. finalmente, los tiempos de Dios son perfectos, entonces no se equivoca y entonces llegas a casa Llego a nuevamente. casa nuevamente, ya nos están esperando, porque pues les damos la noticia, ya nos están esperando para velarlo. Yo en ese momento dije, es lo último que le voy a dar a mi hijo. Yo sí les dije, no quiero que le avisen a todo mundo, porque ustedes no saben cómo me siento, porque ustedes no saben cómo es este proceso de otra vez llegar y volver a pasar lo mismo y volver a... O sea, no. Y yo sí les dije, contratamos un payaso. Este, dimos pastel, gelatina. El payaso muy buena onda, la verdad. Mis respetos. Ay, se me olvidó el nombre del payaso, pero también si no le mandamos un saludo. Un saludo al payaso. A ver, Porque, ay, qué lindo. Y entonces el payaso, ¿qué hizo? O sea, como si fuera pues, un sí, cumpleaños. yo dije, como si fuera un cumpleaños, porque es la última vez que se lo voy a dar, les dije. Porque, pues está aquí, ¿no? Dije, ya no va a haber nada, ya, pues es lo último que yo le voy a ofrecer. Y, y entonces yo les dije que quería un payaso, que tuviéramos gelatinas, que hicieran atole, o sea, una merienda, Ajá, pastel, y dulces. dulces. Y te digo, el payaso muy buena gente porque yo cuando empiezo a buscar, yo en ese momento pues de ya, ¿no? O sea, para el otro día, De ya. el payaso me dice, no, no te voy a cobrar nada. Hoy por ti, mañana por mí. Me dijo, porque yo también perdí a mi mamá, porque no sé qué, y así, y empieza ahí. Júntame nada más a todos los niños y yo voy a dar el Y yo show. voy a hacer mi trabajo. Qué lindo. Y llega el payaso y empiezan a darla. Y pues sí, fue muy triste porque pues siempre cuando es la fiesta de tu niño, pasen los papás y vamos a dar un aplauso al festejado. Sí, las escenas que ya tenemos en la cabeza, ¿no? Y ya igual, vamos a dar un aplauso hasta ahí por, su, por su cumpleaños, no era su cumpleaños, ¿verdad? Pues sí, un día, pues yo les dije de fiesta, porque pues era el último día que estaba. Y el payaso Dio su su show, show. le adornó con globos, todo. Fue muy triste, sí. Toda la gente, pues los niños estaban ahí, pero, pero pues yo ¿Y dije, cómo veías el panorama en ese momento de que toda la gente ahí? ¿Tú estabas realmente, eh, estabas en shock o estabas realmente viviendo eso que tú querías vivir? yo creo que sí lo estaba viviendo, porque pues el shock fue desde que me tuvieron que hacer la cesárea, ¿no? Entonces, pues el que te fueron preparando ya un mes y medio, y el yo preparar, porque al final yo preparé su fiesta, ¿no? Y también los cuidados que nunca tuve el de la cesárea para acá, o sea, yo ya andaba para acá, para acá, para allá, ¿no? Y el apoyo, sí, de mi familia en ese momento, mi papá, mi hermana, y que la gente estaba ahí, y fue mucha gente a pesar de que yo no avisé a nadie, fue mucha gente, y al final lo terminamos llevando con un mariachi. Cuando ese día del payaso es el sepelio del bebé, eso fue en la mañana. En la mañana. En la noche igual, un día antes ves que, bueno, aquí se acostumbra que lo velábamos y todo. Desde la noche empezamos a dar el pastel. Fue algo que yo les dije, quiero que, y si todos se movieron y empezaron a... Entonces, yo dije, fue lo único que yo le puedo ofrecer en este momento. Pero, aparte de decir, es lo único que le puedo ofrecer, hubo palabras internas de tu corazón, supongo, en tu cabeza. ¿Cuáles fueron esas palabras para Said? Pues internas y no, porque ya se las habíamos dicho. Que sí fue muy deseado, sí fue muy deseado. Que yo quería que se quedara, pero no podía ser egoísta. Hubo un momento en que tú en tu pensamiento uniste a José y a Said, ahí se van a encontrar. Sí, sí, porque, bueno, yo sí creo en Dios. Y ahorita lo que decíamos, por algo pasan las cosas. Y yo creo que Dios sabe por qué se los llevó. Yo pienso que si Said se hubiera quedado también, no tuviera una buena calidad de vida. Y así tampoco iba a ser vida.
por algo tuvo una misión a lo mejor en ese momento de estar aquí con nosotros. Ahora a lo mejor lo puedo platicar Sí. abiertamente porque en ese momento también mi pareja me decía así como, ay, el psicólogo para qué, o sea, pues platícalo aquí, o sea, Aquí el dilo, psicólogo ¿no? no sirve, ¿no? Entonces, siento que la ayuda a mí fue el psicólogo. Entonces, eh, pasa lo de Said, entonces empieza como que en mi mente a lo mejor yo soy el problema, ¿no? Porque yo no puedo tener hijos, porque no vamos a poder funcionar como Tú te pareja. culpaste. Sí, yo me culpé. Porque yo, o sea, si yo siempre quise tener una familia, porque yo si soy buena hija, porque si yo Sí, que esperaba. las acciones que has hecho en tu vida han sido buenas. No has actuado con dolor hacia alguien, te has